9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, soy Sebastián y como tripulante de cabina vivo en las nubes. Tengo un montón de historias para contar, como esta. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Vivo en las Nubes en nuestra segunda temporada. Esta es nuestra tercera entrega y el día de hoy tengo a alguien bastante interesante, que no es solo interesante por el hecho de ser tripulante, que es el objetivo del programa obviamente, sino porque vamos a comentar un par de cositas de las que el señor fue protagonista hace algún tiempo. Pero primero, démosle la bienvenida. Él es Sergio. Bienvenido a Vivo en las Nubes. ¿Cómo vas? Sebastián, hola, muchas gracias por este espacio. Había pensado cómo empezar y lo primero es darte gracias por crear este espacio para que me parece a mí demasiado útil en muchos aspectos, tanto para desahogarnos como para echar chisme en últimas, que no me gusta tanto, pero está bien. Pero también para contar historias que siento que le funcionan y sirven mucho a quienes vienen haciendo fila para entrar a una aerolínea, que tienen esto como un proyecto de vida. Deberían saber muchas cosas que me hubieran gustado a mí saberlas antes de iniciar este camino, y creo que este es un gran lugar para encontrar respuestas y para dar muchos consejos. Bueno, yo creo que tú no tuviste la experiencia de haber vivido esto, de dónde nace este programa, pero yo tengo otro podcast también en Spotify y bueno, aprovecho para decirles que aunque ya este es nuestro tercer capítulo y esto ya es como de conocimiento público, ya este capítulo y todos los anteriores de esta segunda temporada van a estar disponibles en YouTube. Pero entonces, cuando yo estoy trabajando en crear el otro podcast, en algún momento caminando como se ocurren siempre las ideas que salen de la nada, yo recuerdo mis años de volar 321 en nuestra aerolínea, que ya no existe, en donde dos de los tripulantes, valga la redundancia, de la tripulación, quedaban enfrentados con los pasajeros, quedaban sentados frente a los pasajeros y muchas veces nos tocaban vuelos a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, uno con la lagaña en el ojo y la señora de enfrente preguntándole, ¿y viaja mucho? Pues señora, sí. O sea, como que preguntándole aparentemente bobadas, ¿sí? Para nosotros son bobadas, pero para la gente del común es un estilo de vida muy curioso. Sí, un estilo de vida bastante singular. Entonces, pues te agradezco a ti por tomarte el tiempo de venir acá. Pero entonces siempre trato de pintar un poco el panorama de quién está sentado a mi lado. Entonces, ¿tú de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué decides entrar al mundo de la aviación? No sé, se me ocurre, ¿fue tu sueño? ¿Querías hacer algo más? Cuéntanos todo esto. Este ejercicio es bonito porque recién yo entré a la aerolínea, creo que fue el primer mes, o el segundo, o el tercero, o todos juntos, repetir esta misma historia que voy a contarles todos los santos días, con toda la tripulación que compartíamos, porque siempre esa es la primera duda de cuando vuelas con alguien. ¿Usted de dónde viene? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué? Yo tengo 35 años, entré ya grande al tema de la aviación, y pienso que fue un camino, como decimos, el destino a donde nos trae, y también pienso que fue esfuerzo, fue un montón de cosas que hice para estar acá, pero que también hubo una cuota muy importante de como quieran llamarlo, el destino o del cielo, del universo, de como quiera llamarse, me trajeron acá. En un principio yo quería dedicarme a la música, me ha gustado siempre la música, y cuando terminé mi colegio le dije a mi mamá, yo quiero ser bajista, quiero aprender, y la respuesta tajante fue no. Porque pues para hace unos años, tal vez 20, pensar en ser músico era bastante retador. Era enfrentarse a un futuro de mucha hambre. De aguantar hambre, sí, era lo que se pensaba. Sin embargo, pues en ese momento la respuesta fue no, y yo estuve, pues era un niño todavía, cómodo con eso. Me voy al ejército, entro al ejército, y en el ejército, bueno, yo aprendí a tocar guitarra en mi adolescencia, y cuando llego al ejército resultó haciendo parte del mariachi del ejército. Aprendí música mexicana, me gustó mucho, me dediqué a eso.
durante todo el servicio. Cuando terminé el servicio, entro a la universidad, entré a estudiar comunicación social en la Minuto y yo quería seguir con el tema de la música. Siempre había sido la opción, siempre era lo que me gustaba. Entonces en las materias como adicionales que uno puede elegir, me metí a música. Me metí a un grupo de guitarra flamenca. Me decepcionó el profesor, muy malo, entonces fue como triste. Pero cuando terminó el segundo ensayo de ese grupo, yo me fijo que entra otro grupo al ensayadero y era un grupo de orquesta. Entonces me quedo al ensayo de la orquesta. Y cuando pasa el ensayo de la orquesta, el director de la orquesta elige 4 o 5 que hay ahí y dice, vamos a ensayar mariachi. Y yo, ¿qué? Entonces, después del ensayo yo le dije al man, le dije, oiga, yo soy vihuelista, yo he tocado ya por 2 años, quiero estar ahí. ¿Qué es vihuelista? La vihuela es una guitarra mexicana pequeñita, barrigona, que Ya. es la que lleva la armonía. No tenía ni idea que se llamaba así. Eso, entonces entro y se da como el tema de la música. Yo dije, qué bueno, qué rico que estoy acá, tal, no sé qué. Y el tema de la comunicación social, pues no era algo que me apasionaba, pero pues en esos años de no saber uno qué hacer, yo digo, matemáticas no es ni a bala, entonces voy a hacer comunicación social. Y mi perfil siempre había sido como de humanidades, como de letras, como de arte, como de estas O cosas. sea, fue una decisión como dentro de todo lo que no me gusta, esto es lo que menos me disgusta. Lo que menos me disgusta y en principio pues fue como lo que me ofreció mi papá. Mi papá me dijo, no, yo quiero que usted estudie en esta universidad, entonces hágale y tal y no sé qué. Y el esfuerzo lo hizo él y yo dije, vamos. Entonces alterno la comunicación social con la música y estoy en ese ejercicio por 1 año y medio, 2 años, que fue lo que yo duré en la universidad, porque siempre he sido muy juicioso y nunca termino lo que comienzo. Entonces no terminé comunicación social. Por un tema político, siempre he sido como rebelde con el tema de la política y en alguna oportunidad llegaron como candidatos a la alcaldía o A la universidad. a la universidad buscando el perfil de los comunicadores para meternos a sus campañas y en pocas palabras lo que nos hicieron saber fue el ejercicio de la comunicación sirve para manipular a la gente y eso es a lo que ustedes se tienen que dedicar. Y eso me dolió en el alma y yo abandoné comunicación por eso. Fíjese que yo tuve en algún momento, haciéndole una pausa a su historia, antes de trabajar en la aviación, entre los muchos puestos que tuve, que mi mamá dice que tengo más puestos que un Transmilenio, tuve la oportunidad de trabajar en logística y en protocolo, a tratar de decirlo sin nombres. Existe una gran figura política o ha existido en los últimos, diría yo, 20, 25 años en Colombia, una figura que hace poco fue condenada, con eso ya sabrán de quién hablo, y en algún momento su partido político cambió de nombre al nombre que lleva hoy en día. En esa reunión donde se reunieron como todas las sucursales o filiales del partido del país, se reunieron en Bogotá como a hacer la reunión de, bueno, esta hora que cambia de nombre va a funcionar así. A mí me llama un amigo mío de una agencia y me dice, Sebas, tengo este trabajo que es de 2 días, muy sencillo, en un hotel en Bogotá, ¿te gustaría? Y yo, bien pelado, y yo, claro, lo que sea. Entonces, bueno, cuando llego allá me entero de qué se trata la cosa y resulta que el primer día, el primer ítem en la orden del día era una rueda de prensa de este señor. Era impresionante porque cuando el tipo entra es como si salieran como palomas y arcoíris y unicornios y la gente llora, es como si entrara John Lennon, es una cosa increíble, las mujeres le lanzan las tangas y los hombres lloran y mejor dicho, es impresionante. El tipo da su declaración en donde él habla de que su gobierno fue lo más teso que existió en Colombia. Esto no para decir que haya, de mi parte, no soy ni simpatizante ni no, soy bastante apolítico de hecho, pero a lo que voy con esta historia es lo que vos pintas en el sentido de la perversión dentro de la política, al menos en Colombia. El tipo dice que esto es maravilloso, bla, 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 y lo que sigue después de su rueda de prensa es un almuerzo, pero en el almuerzo ya no hay prensa, ya son hechos. Entonces mi jefe viene y me dice, Sebas, esta es la mesa principal donde están los dirigentes del partido, donde está él, y ellos saben quiénes son los que se van a sentar aquí, pero en la mesa esta que está enfrente, yo necesito que tú solo me dejes sentar estas personas.
que te doy los nombres. Ni siquiera los acompañantes que se sienten en otro lado. Solo estas personas. Listo. Lo cual quiere decir que este señor, para pasar a su mesa, tenía que pasar por mi mesa, que era la que estaba enfrente. Cuando él llega, lo mismo, la gente llora, las tangas vuelan, etc. Y una de las señoras que estaba sentada en mi mesa, la que yo estaba cuidando, lo saluda cuando él pasa. Y ella le dice, presidente, porque nadie le dice por su nombre, sino presidente, incluso cuando ya llevaba muchos años de no serlo. Cuando todavía ya no es presidente. Sí, y presidente, y presidente, y presidente. Bueno, pero estaba hablando incluso a menor distancia de lo que tú y yo estamos en este momento, que estamos a 1,5 metros, ellos estaban mucho más cerca. Entonces yo escuchaba absolutamente todo. Y entonces ella lo saluda, le dice, presidente, ¿cómo está? Y él le dice, hola, mija, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y entonces ella dice, pues preocupada, porque usted ahorita en la rueda de prensa dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa, y eso no fue en lo que usted y yo quedamos. Y él le dice como, a ver, me extraña, usted sabe cómo es esto, usted y yo en lo que quedamos. Y yo, este es mucho, hijo, ¿sí? La frustración que me da, porque eso me mostró cómo se maneja la política en el país. De boca para afuera y de medios para afuera decimos lo que la gente quiere oír, lo que la gente se come, lo que la gente se desayuna, pero aquí dentro es otro tema. Es otro tema. Entonces, bueno, llegan los candidatos allá a buscar a los estudiantes de comunicación y ahí, ¿qué pasa en ti? ¿Qué decides tú ahí? No, finalmente, en ese momento, digamos que también mi situación económica no era la mejor y pues la carrera quedó ahí. Entonces, esos años fueron un gran limbo para mí de decir ahora yo qué voy a hacer, porque esto ya no fue. O sea, de corazón, siempre que estuve en comunicación hubo muchas cosas que funcionaron. Me gustaba escribir, me gusta mucho leer. Dentro de todo creo que sí tenía habilidades en ese sentido. Trabajé algún tiempo en radio, en alguna oportunidad hice alguna publicación en revistas, pero de corazón no era. O sea, no había nada ahí que me motivara y ese fue el determinante para decir chao. Pasó un tiempo y pues en ese afán de uno seguir buscando para qué es que es bueno, toda la vida había cocinado, siempre he sido cocinero, digamos, por naturaleza, porque mi mamá, ella es enfermera y sus turnos nocturnos siempre han sido, mejor dicho, toda la vida ha trabajado de noche, entonces yo tuve que hacerme como cargo de mis hermanos estando chiquito y aprendí a cocinar para ellos. Entonces yo dije, por este lado puede ser, y me metí a estudiar cocina. Entonces empezó el tema de la cocina, que también es un tema muy apasionante para mí, me gusta mucho. Y como he sido tan juicioso, tampoco terminé cocina. Entonces resulté trabajando ya en un restaurante y también fue muy retador llegar a un restaurante y darme cuenta, por ejemplo, que mis jefes de cocina, que se ganaban el triple o mucho más de lo que yo me ganaba, tenían escasamente el bachillerato o menos, porque me pasó varias veces que era gente cero preparada, pero su experiencia los había llevado a ser jefe. Entonces yo, en ese momento yo dije, yo voy a ser jefe de cocina y no necesito terminar la carrera, y me relajé y seguí trabajando. Trabajé en cocina más o menos unos 6 años y luego entró como esa ansiedad de ya estoy más grande y me debo un título en algo. ¿Pero alcanzó a ser jefe de cocina? No, yo llegué solamente como a su chef. Okay. Fui cocinero un montón de tiempo, pero en ese proceso me llegó como la malparidez existencial de decir, oiga, yo no tengo un título profesional, y era una deuda que yo tenía con mi papá y con mi mamá de decir, el título no es por mí, es realmente por ellos. Me retiro de la última cocina en la que trabajé y abrí un local en mi casa, y ahí fue, digamos, gratificante porque nunca me hizo falta, siempre me fue bien, pero yo sentía de parte de los papás ese decir, ¿por qué este man está un jueves a las 2 de la mañana lavando ollas, restregando pisos, si nosotros hemos hecho un esfuerzo diferente para que él tenga oportunidades distintas? Y entra en mí esa ansiedad de decir, tengo que estudiar algo en lo que me titule, lo que termine, lo que haga. ¿Pero con ese local te estaba yendo bien? Sí, digamos bien, cuando no te hace falta está bien, pero obviamente un local uno espera que le dé de más. Claro. Y cuando eres empleado, tú sabes que te ganas un sueldo, pero cuando eres dueño de un lugar, trabajas para ti,
depende de ti lo que te vas a ganar y es aún más retador, es aún más difícil. Sobre todo en cocina, que es el tema de la comida es increíblemente esclavizante. Esclavizante, es muy duro, pero es gratificante ya por un tema personal de ego que tenemos los cocineros de decir, hoy todo salió bien, la gente salió contenta y todo, así no tenga un peso en el bolsillo. Claro. Entonces empiezo a buscar y la historia con la aviación se conecta más o menos por esos años en los que yo tengo un primo argentino y él se viene de Buenos Aires para Colombia a estudiar para tripulante de cabina. Hasta ese momento el tema de la tripulación para mí era ajeno. Yo creo que yo había volado a lo sumo 2 veces en mi vida. Nunca había sido una opción, jamás había sido una opción. Entonces el primo llega y empieza su carrera, tal y no sé qué. Venía regularmente al local como para saludar y no sé qué. ¿Y qué hubo? ¿Cómo va la carrera? No, va bien, chévere, emocionante. Ah, bueno, súper bien. En alguna oportunidad vino y dijo, no, ¿sabes qué? No, yo me retiro, no puedo con esto. No es lo mío. No es lo mío, no puedo. Y yo, ¿pero por qué? Entonces el man dijo, el tema del inglés no se me da. Yo no puedo con esta vuelta. Y el man abandona la carrera. Entonces yo decía, pero no puede ser que uno se rinda en una carrera que no tiene nada que ver por el inglés, por desconocimiento, porque todavía yo no sabía cómo funcionaba esta vuelta. Además, entendiendo el sacrificio que había hecho, venirse desde Argentina para estudiar Exacto, eso acá y exacto. abandonarlo por el inglés. Entonces, claro, obviamente el man decía, no, es que aquí en Colombia se preparan buenos tripulantes y hay buenas escuelas. Entonces eso fue lo que a mí como que me quedó sonando. Y finalmente decido no buscar, sino... O sea, sí buscar, pero vagamente. O sea, fue algo muy superficial. A ver, ¿qué es eso? A ver, Muestre a ver. como dónde puedo estudiar y cuánto vale, que era lo más importante en ese momento, porque digamos que los recursos no eran tampoco que estuvieran Ilimitados. sobrando. Sí. Entonces yo dije como en el local haciendo mis empanadas, mis hamburguesas, y miré como, sí, ok, puede ser esta escuela, puede ser esta otra. Aquí hay una parte importante que yo quiero contar y es de lo que te digo de la conexión mágica o divina o del universo. Como lo quieran llamar. Como lo quieran ver. Y es que yo no he tenido una buena relación con mi papá. Nunca. Casi nunca. Y por esos años del negocio se había fracturado durísimo. Había sido muy, muy feo como nos habíamos peleado en ese entonces. Y estábamos como en una tregua, como una reconciliación. Y el man un día llega y me dice como, oiga, ¿usted por qué no estudia? ¿Por qué no haga un esfuerzo y estudie algo? Sin decirle nada, sin comentarle nada. Y yo dije como, ok. Y el man me dice, de la nada me dice, ¿por qué no estudia para auxiliar de vuelo? ¿Y usted no le había contado? Nada. Yo después me enteré que el man se había motivado porque él en su trabajo pasaba por la NQS y había una valla que decía como estudia para tripulante, tal, enfrente de una escuela que queda por la 76, 72. Y esa era la motivación del man. Pues para mí esa conexión mágica fue de una y yo le dije, oiga, ¿sabe qué? Sí, le dije, pues sí. ¿Usted qué piensa? Entonces él me dijo, no, es que hay una escuela por tal lado. Y de una, y yo le cogí la caña de una, le dije, ¿sabe qué? Vamos. Y el man me dijo, listo, alistémonos, nos bañamos ese mismo día después del desayuno y nos fuimos. Ahí es donde empieza la historia y llegamos a la escuela esta y fue feo, porque era una escuela muy regular, o sea, sin saber cómo funcionaba toda la historia de la aviación, era un lugar feo. La chica que nos atendió no estaba pues en las mejores condiciones ni físicas, ni de presentación, ni de expresión, nada, ni de actitud, ni de servicio al cliente, chao. Y uno pensaría que debería ser la persona más top en esto, Sí, teniendo claro. en cuenta para lo que va a preparar gente, ¿no? Entramos y fue como, ok, ¿y qué? ¿Y cuánto vale el semestre? Dijo, no, esto lo sacan en 3 semestres y esto vale 1.000.000 no sé qué. Y nos miramos con el viejo y fue como... bueno, vamos a dar una vuelta y ya venimos. Sí, ya, No me llames, yo te llamo. ya venimos. Entonces yo le dije a él, le dije, pa, yo estuve averiguando y sé que hay una aerolínea grande que tiene su propia universidad. Yo me imagino que ahí debe ser. Y nos fuimos para la 26, tal, no sé qué. Y ahí el panorama fue el contraste.
porque nos atendió una niña impecable en su expresión, en su atención, en la calidez que nos hizo sentir, pero cuando dijo el precio del semestre nos devolvió de una. Claro. Y entonces nos miramos con el man y dijimos, no, aquí tampoco es. Fue como, ok, ya era casi mediodía, entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Llamemos a mi hermano y veámonos para almorzar. Lo llamamos, ¿qué hubo? ¿Qué hace? No, estoy en la universidad. Él estaba en la universidad en ese tiempo. Y entonces él me pregunta, ¿qué están haciendo? Entonces yo le dije, no, estoy buscando una escuela de aviación porque pues estamos averiguando para ver si de pronto entro a estudiar. El man me dice, pues vénganse para acá, que enfrente de mi universidad hay una escuela de azafatas, yo he visto. Si quieren, vénganse para acá y almorzamos. Ah, listo, ya vamos. Y nos encontramos con él y efectivamente estaba pues la escuela donde yo terminé estudiando, que fue entrar, el ambiente nos parecía perfecto, la persona que nos atendió, que fue el rector, Muy bien. nos vendió la carrera de la mejor manera, al punto de que pedimos el formulario, firmamos y en 15 días yo entré a estudiar. Yo te estoy diciendo que yo he sido niño problemático toda la vida. Sí. Toda la vida he sido niño problemático, he sido mamón, he sido cansón, soy montador. Me fascina remedar la gente, me fascina joder a la gente naturalmente. Cosa que yo no vi porque estábamos hablando de eso ahorita cuando yo tengo una memoria terrible, man. Una memoria terrible, pero terrible de no acordarme que almorcé ayer. Y ahorita, antes de empezar a grabar, que te ofrecí un café, te sentaste en el sofá de la sala y yo desde la cocina te vi y yo dije, yo con este man he volado antes. Porque yo para los nombres soy terrible, pero para las caras no. Entonces puede que yo no me acuerde de las circunstancias, puede que yo no me acuerde del vuelo, pero yo sé que volamos. Y yo le dije, usted y yo volamos ya. Y su merced dice, no, sí, nos volamos cuando yo llevaba muy poquito. Y usted, me acuerdo mucho que me pareció una persona como muy seria. Cosa que no va con lo que su merced me está describiendo. El primer contacto es seriedad y me encanta que sea así porque todo el mundo dice, oiga, weón, yo no me lo imaginaba así. No joda más. Sí, es en Porque serio. no vuelve a ser el que... No, a mí me gusta ser quien soy. Realmente yo lo disfruto y creo que me gusta ser así. Pero bueno, en el reconectando fue como entro a esta universidad. Obviamente fue muy difícil en el sentido personal porque fue volver a la academia. Ya llevaba por fuera unos 6 o 7 años. Y el local. El local lo cerré, ¿no? De una. Ah, bueno, porque es que aquí vienen las condiciones del viejo, ¿no? El man me dijo, mire, yo me voy a hacer cargo de su carrera con ilusión de que le vaya bien, Pero... con el compromiso de que usted no me trabaja. Y obviamente yo ya llevaba unos 10 años ganándome mi plata, gastándome mi plata, comprándome mi ropa, todas estas cosas. Y el man me dice, si usted se va a comprometer a esto, es únicamente a esto. Yo me encargo de sus gastos, yo me encargo de lo que usted necesite, pero tiene que comprometerse a que esto va a ser hasta que termine. Y yo le dije al man, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Yo también puse mis condiciones. Claro. Porque sí, el man estaba en todo su derecho de decir, oiga, ya me ha fallado 2 veces, esto es otra apuesta que puedo estar perdiendo, sí. y quiero que quedemos claros. Y que podría ser la última. Entonces yo le dije a él también, yo le dije, mire, yo lo voy a hacer con el compromiso de que usted a mí no me vaya a juzgar después si esto funciona o no. Yo lo hago, yo me ciño a sus reglas, pero entiéndame que esto también es una apuesta para mí. Y así se fue. Pero a lo que quiero ir es que cuando entro a esta universidad, el tema de la aviación para mí era completamente desconocido, como te digo, en todos sus aspectos. No, yo no conocía nada de aviación. Y si me subía a un avión 2 veces, jamás me fijé en la tripulación. Yo iba mirando por la ventana. Eso era lo que iba haciendo. Entonces no sabía nada, pero cuando entré a esta universidad, del tema de cómo me enseñaron ahí, los profesores, el pensum, la temática, el ejercicio como tal de la academia, fue apasionante. Y se lo agradezco a esa universidad, a su modelo educativo, porque desde el primer momento yo sentí, oiga, qué rico esto. Y empecé la carrera sin ninguna pretensión. Yo, o sea, jamás me metí a estudiar pensando, uy, voy a ser azafata ya ahorita apenas me gradué, no.
Pues azafata nunca iba a ser, en todo caso azafato. No, azafata. Había unas limitaciones biológicas ahí para ser azafata. Es que azafato suena muy mal. Suena Suena terrible, terrible. sí, suena terrible. Yo prefiero presentarme como azafata con pipí. Ok, imagínese una tarjeta de presentación. Sergio, azafata con pipí, a sus órdenes. Así debe ser. Y entonces empiezo y yo decía, yo voy a estudiar esto. El objetivo es hacer algo con esto. No me importa si es en aeropuertos, si es en rampas, si es en tiquetes, si es en lo que sea. Yo le voy a apuntar a eso. Y me voy a presentar a todas las convocatorias de vuelo que hayan sin ninguna pretensión. Si esto llega a pasar, sería la cereza del pastel y qué bueno que pase. Si pasa, gracias a Dios, pero nunca fue ni siquiera fue el objetivo. Era sin ninguna pretensión, yo empecé a estudiar. Como te digo, pues el tema fue apasionante y logré terminar la carrera. No solamente terminarla, sino que a mí me fue muy bien. A mí me fue muy bien. Además que como era el grande del salón, te estoy diciendo que yo entré a estudiar con 27 años. Mis compañeritas tenían 17, me tocó meterlas a las discotecas sin cédula, enseñarles mañas, enseñarles un montón de cosas. Por esa figura de que yo era el papá del curso, pues Claro. yo manejé el curso a mi manera y me fue muy bien. No solamente destaqué con ellos, sino con los profesores, con los directivos, y eso fue, digamos, muy gratificante para mí porque pues finalmente estoy en una generación que nos encanta aparecer, figurar, es la palabra que estaba buscando, y yo me sentí muy bien. Entonces, cuando estoy en último semestre, encuentro pasantías en el aeropuerto y ahí es todavía más revelador todo. Ahí fue como decir, estoy en el lugar que es. Esto me gusta, así sea solo venir a decirle al pasajero, sí, su vuelo va a salir en la puerta 2. Y eso yo siempre he dicho que para trabajar en aeropuerto hay que tener el cuero muy grueso. Ahí viene otro tema importante y es que yo había hecho muchas cosas en la vida, yo había trabajado en muchas cosas, yo fui mesero, yo trabajé en cocina, yo fui vendedor, yo trabajé en call center, yo trabajé en un montón de cosas porque pues Tocaba. finalmente digamos que no fue tampoco porque tocara, sino porque siempre he hecho de todo por gusto y por no dejarme, ¿sí? Y finalmente entendí que todo lo que la vida me había enseñado esos años previos a la aviación confluían en el servicio al cliente que debe darse en aeropuerto. Ok. ¿Cuánto duró ahí en pasantías en el aeropuerto? Las pasantías fue un semestre. Fue muy bonito. Yo me acuerdo la primera vez que entré a un avión, me mandaron a recibir un avión y fue como, wow, se perdió una gorra en no sé qué, vaya, mire a ver si está. Y cuando subo esa escalera y paso esa puerta fue, o sea, yo empecé a temblar, a mí me temblaban las piernas de la emoción de decir, puta, qué rico esto. al fin estoy en un avión. Y el día que las azafatas, yo me acuerdo que le daban a uno un cafecito por si por si afuera estaba haciendo mucho frío, las vías sacaban y le daban un café. Eso era para mí, Wow. puta, la logré, ya. Y no me pagaban una moneda en esas pasantías porque no me pagaban una moneda. Cuando terminó la pasantía, igual me fue muy bien. Terminó la pasantía y la aerolínea me dice como, oiga, pase su hoja de vida que de pronto nos puede servir. ¿Pero para aeropuerto o como Para popular? aeropuerto, no, para aeropuerto. Y cuando la paso, entonces me dicen, oiga, no, ¿sabe qué? No pasó. Y viene el primer guayabo de la aviación, que es que la primera aerolínea le diga a usted que no, es un golpe durísimo. Es muy desafiante, es muy triste y yo quedé putamente enguayabado porque yo decía, o sea, les serví 6 meses gratis, Ingratos. pero ahora que me tienes que pagar, entonces ya no te sirvo, Sí. severo. Y el rencorcito se siente maluco. Sí, sí. Entonces era como, sí, como la primera traición, o sea, Sí, sí, sí. Oiga, yo estuve con usted un año y usted se va con mi mejor amigo. la pasó muy rico conmigo y ahora sí ya, Y ahora sí, sí ya no le sí. sirvo, listo. O como ese caso típico donde, no sé, una chica dura con un personaje 3 años y ella pidiéndole hijos y cuando se separan el man a los 2 meses tiene hijos con otra. En la primera que... Sí. Entonces ese fue el primer guayabo y fue asqueroso, fue muy duro. Sin embargo, pues yo seguí pasando hojas de vida, yendo a entrevistas. En ese tiempo me acuerdo que vino una aerolínea de los Emiratos y yo me presenté. Yo dije, yo voy a ir, como siempre lo digo, sin pretensiones, sin creérmela, como para ver qué tal. Pasé 2 filtros y me emocioné. Yo dije, puta, aquí es.
Pero bueno, finalmente dijeron que no y yo dije, ok, llevo 2 nos y eso también va siendo callito. Y va, Sí, el segundo no ya no es tan duro. bueno, finalmente me llaman de otra aerolínea para trabajar en tierra. Entro y yo dije, no, ya esto se fue. Y estoy bien. Y me dicen como, oiga, ¿sabe qué? Su periodo de prueba termina el viernes, pero tienen que hacer una evaluación que si no tiene visa, o sea, si hubiera tenido la visa, hubiera terminado en Fort Lauderdale ese curso. Eran como 15 días, como 2 o 3 días para turistear, no sé qué, todo pago por la aerolínea. Yo dije, no tengo visa. Entonces nos dijeron, si no tiene visa, va a Barranquilla. Para mí Barranquilla también era un premiazo. Yo dije, rico. Bueno, bendito No. Dios, porque uno podría decir, me iban a mandar a Dubái y terminé en Soacha. Sin demeritar pues a Barranquilla, pero me refiero a Sin- las comparaciones. No, Soacha y Dubái se parecen mucho. Sí, Entonces yo dije, pero como en la manera como no, orina en la lo gente. lejos, de lo lejos que están. Sí. Es en lo único que se Yo parecen. diría que es como orina la gente se parecen, pero de resto. Y entonces nos emiten tiquete y nos dicen, listo, el domingo arrancan para Barranquilla. Y el viernes cierran aeropuerto por pandemia. Y nos mandan para la casa. Ey, no, váyanse para la casa, tal, no sé qué. Y yo, pucha, bueno. Bueno, pero no alcanzó a viajar. No. Que habría sido. No, yo no sé si hubiera sido... Bueno, sí, no hay forma de saberlo. Yo no había salido, yo quería ir a Barranquilla si hubiera sido pandemia. Me Claro. hubiera quedado allá toda la pandemia. Pero se cae eso, nos mandan para la casa y hasta ahí fue aeropuerto. O sea, ese cierre del aeropuerto fue muy difícil, fue muy duro. ¿Por Muy qué? teso. Porque la incertidumbre fue muy grande para todo el mundo. Es que eso fue para todos. Yo me quedo, pues, durante la pandemia. Mi papá trabaja en transporte público, mi mamá es enfermera. Ellos nunca pararon. Y yo decía, pues, No, tu mamá menos que nadie. si el virus viene, pues va a venir a la casa. O sea, yo no hago nada estando acá encerrado. Y finalmente, pues, me dediqué durante la pandemia a hacer domicilios. Yo trabajé en otro restaurante casi que 1 año haciendo domicilios hasta que dije, oiga, no, yo tengo que volver al aeropuerto. Y una compañerita de la aerolínea con la que trabajé en el último, pues de donde me sacaron antes de pandemia, me dijo, oiga, ¿ya lo llamaron? A mí ya me llamaron. Y yo dije, no, ya, ahora sí. Entonces Para volver al aeropuerto. para volver a mi trabajo normal. Entonces yo le dije a la jefe del restaurante, le dije, jefe, le voy a dejar el trabajo tirado, porque es que yo ya vuelvo a lo mío. Yo trabajo es en el aeropuerto. Y la vieja me dijo, bueno, Ah, bueno. váyase. Me dijo, pero no se vaya hasta que no lo llamen. Y yo, bueno, y yo seguí trabajando. Bueno, pero ella tuvo la sensatez que usted no tuvo. Exacto. Entonces la vieja me dice, no, siga trabajando aquí hasta que eso le salga, porque yo lo necesito acá. Claro. Yo creo que eso no van a ser por ahí 3 días. Pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasó 1 mes y medio y nada, y no me llamaban hasta que yo entendí, No me van a no llamar. me van a llamar. Entonces los llamo yo. Entonces yo llamé a la aerolínea y dije, oiga, ya contrataron a esta vieja, ¿qué pasó conmigo? No lo vamos a contratar. No lo vamos a contratar. Voy a contar por qué, porque va a conectar más adelante con otra cosa. Yo siempre he sido contestatario, yo siempre he sido rebelde, Controversial. yo no me quedo callado, ¿sí? Y en esa aerolínea no me gustaba un tema de cómo trataban a la gente, ¿sí? De por qué nos tenías que vaciar todos los días. Yo le dije a esa señora, llevo 2 meses trabajando acá y han sido todos los días un regaño después del turno. Esto no motiva a nadie. Por esa pelea que yo tuve con ella, no me quisieron recontratar. De ahí era. Entonces, bueno, la chica de recursos humanos me dice, no, mira, ¿sabes qué? Es que de allá nos dijeron que no te quieren por esto. Yo, Sí. ok. Ella me dijo, pero igual su contrato sigue vigente porque usted ni lo echamos, ni usted tiene un contrato suspendido. Le ofrezco trabajo en una aerolínea americana como agente de tierra o le ofrezco como agente en la sala VIP del aeropuerto. Entonces yo le dije a ella, a mí no me importa si es aquí o allá, en donde sea primero que me necesiten, ahí quiero estar. Y ella me dice, listo, entonces véngase ya, porque la entrevista es ya para la sala VIP. Y yo le dije, listo, está bien. Y la vieja me entrevista, me da un montón de condiciones y me dice lo más importante de esa parte de la historia, y es que ella me dijo, mire, yo contrato tripulantes de cabina porque su perfil me sirve. Me sirve porque ustedes son bien presentados, ustedes hablan inglés, ustedes tienen buen servicio al cliente,
Pero cuando yo contrato tripulantes de cabina en esta sala, pasa algo particular y es que sale convocatoria de vuelo y siempre se van y siempre vuelan. Y eso me quedó sonando a mí. Yo dije, oiga, qué chévere. Pero la vieja me dijo, necesito un compromiso y necesito que usted me diga, No me voy a ir. no se va a ir conmigo por lo menos en un año. Y yo le dije, claro, sí, pero por supuesto. Cuando yo llego a la casa después de esa entrevista, Todos sabemos para dónde va esto, ¿no? cuando yo llego ese mismo día, ella me dijo como, hoy es tal, para que llegue con corte preciso para lo de la nómina, entre en 15 días. Yo le dije, bueno. Cuando llego a la casa ese día por la tarde me había llegado una convocatoria de otra aerolínea colombiana diciendo, oiga, querido tripulante, te esperamos para nuestra convocatoria de vuelo el día 1 de junio del 2020. Y yo decía, puta, no es posible. Ese día tengo la entrevista. Ese día empiezo a trabajar en la sala. Con esta señora. Y era como la entrevista a las 8 de la mañana y entraba turno a la 1. Y yo dije, no, pues yo qué hago. Pues yo voy a la entrevista. Me arriesgo. Claro, ¿qué tal Sí, porque sea? en últimas fue para lo que estudió. Y vuelo era vuelo, o sea, Claro. vuelo hubiera sido en la que fuera. Yo decía, no, vamos. Y resulté yendo a la entrevista antes de ir al turno. Yo dije, no, pues aquí como nos toque. ¿Y esta es la aerolínea donde está trabajando actualmente? No. Otra. No, era una que ya no existe. Que fue muy viva, pero ya no está viva. Que estuvo viva, pero ya no Ya está no. viva. Y entonces voy a la entrevista, paso el primer filtro, paso el segundo filtro, paso el tercer filtro y yo dije, no, marica, Pero igual ya estaba trabajando con esta señora. era mi primer día, yo no había ido. O sea, ¿todos esos filtros fueron en el mismo día? ¿Fue en el mismo momento? Te estoy hablando que la entrevista con la aerolínea para volar fue el mismo día que entraba a la sala VIP Claro, por pero la tarde. Como su merced dice que pasó varios filtros, pensé que los filtros eran en distintos días. No. Eso fue una convocatoria cerrada que hicieron en la universidad, entonces había que ir y había como varias estaciones donde entrevista en inglés, Pasa para acá. papeles, entrevista con el psicólogo y ya Ahí la mismo última, todo. Y la siguiente fue una entrevista grupal, que en la grupal, por lo mismo, yo siempre hablo lo que me sale del Culo culo. de las pelotas. Y seguramente ahí se cayó la vuelta y la señora me dice como, no, yo creo que tu perfil no es el que estamos buscando. Y yo le dije, no, cogí mi bolso y me largué. Tenía a mi hermano esperándome con la moto afuera y llegué al turno al aeropuerto como 1 hora y media tarde. Esa señora me quería matar. Me trató muy mal ese día y me dijo, la cagué eligiéndolo a usted, yo sabía que no sé qué, bla, 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 bla. Yo, bueno, pero ya estoy acá. Qué día de mierda, ¿no? Duro, un día de mierda, sí. Y bueno, finalmente empezó el trabajo en la sala VIP, pues finalmente estaba en el aeropuerto. Fuera como fuera, para eso había estudiado, para trabajar en aeropuerto y la estaba logrando. Y ahí estuve. Obviamente mi compromiso personal era que siempre que hubiera una convocatoria de vuelo yo me iba a presentar, fuera por sí o fuera por no. Sí. Y durante ese tiempo que yo trabajé en la sala VIP se presentaron 3 oportunidades, a las 3 me presenté, a las 3 me dijeron que no. Pero yo tenía mi trabajo, tenía mi sueldo, tenía mi parche, entonces yo no era tan frustrante como decir no estoy haciendo nada y me acaban de decir que no. Pero qué chévere la persistencia. Y finalmente la aerolínea en la que estoy trabajando ahorita saca su convocatoria, pero si había una a la que yo no le creía, era a esa. esta. Porque siempre había dicho, es la mejor aerolínea del país, va a ser muy difícil entrar, va a ser muy complicado entrar. Y teniendo las experiencias de las previas, y no entré a Exacto. estas. Eso es lo que lo pone a uno a pensar y uno decir, ¿para qué gasto hoja de vida y para qué gasto mentiras ahí en algo que no va? Para esa convocatoria me llama una amiga externa al mundo de la aviación, una amiga de la vida, y me dice, oiga, están recibiendo tripulantes y yo sé que usted puede, yo sé, pase la hoja. Y yo le dije lo que tú me estás diciendo, le dije, no, ahí no hay. Ahí La no hay más nada. remota, la posibilidad es mínima. O sea, la vieja más buena del gimnasio, esa vieja no me va a poner No, cuidado jamás. en la vida. Ay, pase la hoja de vida, mándela, solo así sea por joder, mándela. Bueno, está bien, la voy a mandar. Y entro al perfil de la aerolínea, como del banco de ofertas laborales, y es como, cree un usuario, no sé qué. Meto mi correo electrónico y me dice, este usuario ya tiene un perfil creado. Y yo decía, pero ¿cómo así? No entiendo. Recuperar contraseña. Cuando hago ese ejercicio, yo me doy cuenta de que efectivamente había creado un perfil hacía 2 años, que fue como la primera o la segunda clase que yo estuve en la universidad con un profesor. Y el man dijo, lo primero que van a hacer es
empezar a hacer un perfil profesional en las aerolíneas. Y esto es una tarea. O sea, el man dijo, esta es la tarea. Tienen que entregarme este trabajo. Lo que tienen que hacer es crear un perfil. Y yo había cargado una hoja de vida ahí, pelle, con un montón de cositas ahí que había hecho, pero nada tenía que ver con... Entonces ya cambio. No, mire, ya trabajé en esta otra, ya hice esto, actualmente trabajo en esto, y se fue la hoja de vida. Ahí empieza el tema como... Y sí. Ay, ay, ay. Obviamente no, y sí, no. Yo estoy ahorita, ya llevo 3 años volando en esta aerolínea, pero yo no me creí la película nunca. O sea, yo sé que de pronto suena muy pesimista, pero es más realista que otra cosa. A veces cuando uno se ilusiona mucho, la decepción es durísima. Total. Entonces siempre he hecho ese ejercicio de decir, sin pretensiones y lo que se logre, bien. No hacerlo de cualquier manera, o sea, siempre hay Le meto el esfuerzo. empeño, pero Pero si no pasa todo bien, no pasa nada, seguimos buscando. es una actitud muy saludable eso. Y entonces se va la hoja de vida y me llaman. Un día me llaman, oiga, lo esperamos mañana para el proceso. Ok, yo voy. Yo me acuerdo que pedí permiso, me tocó gestionar el permiso para esa primera entrevista. Fue difícil camello. porque yo tenía trabajo, no hubiera podido ir. Pero bueno, logré hacerlo, no sé qué. La entrevista era a las 2 de la tarde. Yo me levanto ese día temprano, me fui a la peluquería, me arreglé las uñas, me compré una camisa, me compré unos zapatos. Me gasté un poco de plata que no tenía y me fui a las 11:30 de la mañana para el lugar de la entrevista. Yo dije, por lo menos llegar de primeras. Y cuando llegué a las 12 del día para una entrevista a las 2 de la tarde, la fila era de 1,5 cuadras. Y yo, no. Yo he Bueno, visto esas filas. bueno, yo me metí a la fila y esperé ahí que como 20 minutos. Cuando una señora chaparrita sale a la puerta, pues yo estaba en la mierda y los que estaban delante mío tampoco estaban escuchando, pues todos nos agrupamos. Se rompió la fila, se hizo un verguero ahí. Y la vieja dice como, chicos, van a entrar grupos de a 20 por lapsos de 1 hora más o menos. No sé, yo me emputé, yo le dije, no señora, yo tengo trabajo ahorita a las 4 de la tarde, yo No pensé puedo que esperar todo esto. yo pensé que esto era, si me está citando a las 12 es porque me va a entrevistar a las 2. Yo me emputé y le dije, no, ¿sabe qué? A mí esto no me sirve. Y le dije, señora, ¿usted cree que haya otra oportunidad de venir o esta es la única? Y la cucha fue como, Le interesa. ella dijo, no, yo siento que ella pensó, fue como, mire, ¿sabe qué? Venga otro día. Y yo en mi corazón sentí que la vieja estaba depurando gente, diciéndole, sí, ¿sabe qué? Si quiere, venga otro día. Y ella arrancó una hoja de un cuaderno y me dijo, ponga ahí su nombre y su teléfono. Y yo me acuerdo que yo tuve la intención de poner mal el teléfono y yo dije, esta mierda no. Bueno, puse mi teléfono correcto y me fui emputado para mi trabajo ese día, decepcionado otra vez. Más que por el tiempo, por la plata que me había gastado, por haberme ilusionado ahí chimbamente, yo dije, nah, la cagué. Y efectivamente como a los 8 días la señora vuelve y me llama. Me dice, oiga, Pepita Pérez de este lugar quiere venir a trabajar. Y yo, bueno, pues, sí. Pues fui a la entrevista sin camisa nueva, había madrugado a trabajar, estaba trasnochado, estaba con hambre, de mal genio y así me fui. Pero ya cuando llegamos, éramos un grupo de 35, 40 personas, nos recibieron papeles, y al final del ejercicio fue, oiga, todos sirven, todos pasan. Y yo dije, pucha, bueno, pasamos. El siguiente paso, que son un montón de filtros que nos hacen en las aerolíneas, también tuvo su cuota mágica y fue que para todas o para ninguna necesité pedir permiso o buscar el Se dio espacio. todo. Todo se dio, o sea, como tiene entrevista el miércoles, revisaba el horario, el miércoles estaba libre. Mañana es una entrevista telefónica de 10 a 10:30. Esa hora era mi hora de almuerzo. O sea, nunca tuve que... En mi trabajo nadie se enteró que yo estaba en un proceso porque Salió todo como salió vaselina. todo exacto. Y en el último filtro la señora nos dice, oiga, ya pasaron. Ya están, les vamos a dar... Lo siguiente es la fecha para iniciar el básico. No nos llamen, nosotros los llamamos. Y las palabras de esa señora fueron, esto va a ser demorado y doloroso, no nos busquen, no manden correos, no pregunten si sí. Ustedes ya están adentro, pero esto se va a demorar. Sucederá cuando suceda. Y eso fue como 1 mes y medio o 2 de espera y de silencio diplomático muy duros, de yo ir a trabajar a la sala VIP sabiendo que ya había pasado al otro lado. Aburrido.
había un personaje que se llama Coqui, que es mi mejor amiguita del trabajo. Era mi referente porque ella ya trabajaba en la aerolínea y yo la veía pasar por los... Yo decía, si esta vieja sigue acá es porque no han llamado. Y yo la veía y la veía. Yo dije, si esta vieja sigue ahí es porque todavía hay esperanza. Hasta que finalmente un día nos dan fecha. Oiga, el 1 de abril empieza su básico. Y ya yo fui a hablar con mi jefe de la sala VIP. No, y esta señora. Pues mira que ahí también está la magia. Le entro yo a la oficina, ella está ahí escribiendo algo y me levanta la mirada y me dice, ya lo estaba esperando. ¿Ya pasó? Me dijo, yo ya sé que usted se va. Yo ya sé que usted pasó en esta aerolínea. Y yo sé que le va a ir muy bien. Espero que le vaya bien. O sea, una conversación que aparentemente iba a ser muy difícil fue muy, muy fácil. Y la vieja me dice, yo sé que le va a ir bien, usted es buen camello. Y si no le funciona ya, vuelva acá, que todo bien. Buenísimo. Y yo quedé muy contento con esa respuesta. Obviamente fue sorprendente porque la señora tenía su fama de ser mala clase, de ser una persona dura y de no le gustaba trabajar con hombres. Y finalmente fue como, oiga, tan bacano. Chévere. Y ya lleva 3 años de estar volando. No, ahí es donde viene el tema de que yo nunca me creí la película. O sea, cuando empezó el básico yo dije, hasta que esto no se acabe yo no me la creo. Además porque en el básico no hay garantía de nada. No hay tampoco. garantía de nada, exacto. Y empezó eso a llevarse ahí como de la manera express, porque específicamente para mi básico fue express. Tuvimos 15 días de virtual, un recesito, 5 días de presencial y ya, ¿qué hubo? A la línea. Es que eso fue después de pandemia que sacan a este montón de gente que no tenía en ese momento los 5 años. De pronto se dio una reactivación exponencial que nadie imaginaba, con el ritmo que nadie imaginaba y nosotros pues los que ya llevábamos tiempo volando empezamos a ver observadores y gente nueva y gente más nueva y resulta que uno de 2 meses ya le aplica a un montón de gente porque hay un montón de gente más que entró. Fue una cosa con esteroides, fue muy rápido. Exacto, entonces digamos que fue muy, 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 muy rápido. Como te digo, yo nunca me creí la película. En ese tiempo yo tenía una novia que siempre me decía, amor, celebra, porque te llamaron. Yo decía, no, hasta que yo no termine el curso, yo no celebro. Hasta que yo no aterrice el primer vuelo, no celebro. No, cuando terminé el curso me dijo, amor, celebra porque ya se pasa. dio. Le dije, no, yo hasta que no esté volando, yo no celebro. Y así un montón de procesos en los que yo nunca me creí la película. Yo me vine a creer la película el día que llegué a Times Square en un layover y dije, aquí ya la logré. La logré. Ya lo hice. Pero eso fue un año después de haber entrado. La experiencia ha sido muy, muy bonita. Es un trabajo demasiado, quiero decir, fácil, comparado con todo lo que hice a lo largo de la vida. Lo sé, tenemos experiencias de vida muy similares. Y es eso, es decir, voy de 4, me dejaron una opción de comida que no me gusta, pero me la estoy comiendo a 35.000 pies de altura y no estoy sentado al lado del chute de la trampa de grasa en el restaurante comiéndome un arroz con lentejas. Me la traen al avión, no tengo que cargar mi coca oliendo a huevo frito en el bus a las 5:30 de la mañana. Todas esas cosas, después de que uno ha pasado por esa experiencia, las agradece uno infinitamente. Porque yo no voy a repetir mi experiencia de vida que está documentada en 20 y pico de capítulos anteriores a este, pero pienso yo que esa es la mejor forma de llegar a este trabajo, que es un buen trabajo, que hay mejores, claro que sí, hay sueldos mucho más grandes, claro que sí, pero es un trabajo muy cómodo, es un trabajo, sí es bastante fácil, porque en el 95% de los vuelos todo sucede de una manera muy tranquila y en realidad la razón por la que nosotros estamos aquí casi nunca tienen que verla a nuestros pasajeros. Pero bueno, qué bueno que esa experiencia o esas experiencias previas le hayan llevado a de verdad, primero creerse la película y segundo apreciar el puesto que ocupa en este momento, que mucha gente lo quiere. Pero entonces, bueno, quiero cerrar el capítulo con algo que le dije cuando le dije yo volé con usted y con usted sucedió algo
porque nosotros tenemos un grupo en una red social en donde están la mayoría de los tripulantes de cabina, donde se publican cambios de vuelo, se publican, la gente pregunta hasta quién conoce un buen médico, de un buen gastroenterólogo, y bueno, compartimos información. Y es que usted hace una publicación, hace un par de años me parece, sobre una máscara de oxígeno que alguien dejó enrollada en un kit de demostración. Y usted fue muy famoso porque decía que eso era muy poco cortés, si no Cero recuerdo cortés. mal. Cero cortés. Y resulta que se vuelve un boom porque ¿cómo así que un muchachito nuevo, que usted no es un muchachito, pero cómo así que un muchachito nuevo se atreve a decir, porque aquí hay una, yo siempre he dicho que nosotros los tripulantes de cabina, o al menos en nuestra aerolínea, tenemos egos infladísimos y somos como gremio muy problemáticos. Muy problemáticos. ¿Cuál es su parte de esta experiencia? Primero, ¿por qué lo hace? Y segundo, rápidamente, ¿qué sucedió después de eso? ¿Qué consecuencias trajo esa publicación? El contexto fue lo que tú dices, era un vuelo para Cancún, saliendo de Bogotá. Voy de 3 y paso a hacer mi demostración, y cuando trato de desenrollar la máscara, o sea, sinceramente fue imposible. Y como tú dices, eso fue a los 2 meses de haber entrado a la aerolínea, exactamente 2 meses que nos habían dicho, el periodo de prueba son 2 meses, y eso pasó justo el día que yo llevaba 2 meses volando. Entonces fue supremamente frustrante, además que la gente sí o sí lo está viendo a uno, y yo finalmente ni siquiera la pude soltar, o sea, fue frustrante. Pero así la habían dejado de enrollar. Termina la demostración y yo me voy para atrás y la monto y le tomo una foto, publico y se fue. Emputado de verdad. Claro. Pero el empute era por cómo me habían visto los pasajeros como una hueva ahí tratando de soltar eso. Claro. Que no fue posible. Y bueno, fuimos y volvimos. Y cuando llego a Bogotá, que otra vez tengo datos, esa mierda había estallado. Eso había reventado. El apocalipsis. Y yo, pues a mí eso no me asusta. O sea, sinceramente a mí el escarnio público no me asusta. Y yo empecé a contestar uno por uno. Y cuando salimos del avión, la jefe me dice, usted publicó algo. Y usted está respondiendo, que es lo peor. Y yo le dije, sí, estoy respondiendo porque mi argumento es absolutamente válido. Esta máscara no hay que hacerle nada. Esto va entre una bolsa, esto está guardado. Esto no tiene que estar... Si a mí me aparece la máscara suelta, todo embutido en la bolsa, yo se lo voy a agradecer porque me está facilitando mi trabajo. Yo no tengo que... Pero sí estás haciendo algo por querer que todo se vea bonito, pero me está jodiendo mi trabajo. Y esto no está amarrado para que esté bonito, esto está amarrado para joder a alguien. Mucho tiempo después me di cuenta, porque aquí uno se da cuenta que hay gente que lo hace con maldad, porque he visto compañeros haciéndole nudos a los chalecos, porque los he visto haciendo un montón de cosas le creo. mal hechas. Entonces ese era mi argumento. Obviamente a mí me dieron muy duro por el tema de que yo era nuevo. Claro, y la pregunta que yo más escuchaba era, porque además en ese momento yo ya había volado con usted. Y yo dije, pero si este es un... Era cero el concepto, como vuelvo y repito, cero el concepto que yo tenía de usted, un tipo serio, nunca lo vi como belicoso, como, ¿sí me entiende? La gente decía, pero ¿por qué en su prevuelo no la desenrolló? Esa era la pregunta que yo escuché tantas veces. Y es muy difícil saberlo sin conocer el contexto. Mejor dicho, la persona que mejor puede contestar esa pregunta es usted. El ejercicio no me obliga a desenrollarlo. Sí. Por eso te digo, si está amarrado, no tengo problema en que esté amarrado. Sí, no está escrito cómo se debe o no se debe dejar. Exacto. Sí. Y hay mucha gente que la amarra que para que se vea bonita, que para que se vea organizada. Yo lo entiendo y funciona. Te estoy diciendo, esa máscara no estaba amarrada cómodamente, no estaba amarrada para estar bonita. Sí, funciona desde un aspecto estético, pero no desde un aspecto práctico. Digamos que también puedo estar juzgando a la persona que lo hizo diciendo, no, es que me hizo el mal. Puede que no, puede que eso se haya trabado ese día, lo que haya sido. Sí.
Pero mi argumento era el siguiente, no, no tienes por qué amarrarla, no, no hace falta. Sí, Si la dejas suelta está bien también. sí, sí, ¿Sí me hago entender? sí. Entonces yo decía, el argumento no es por joder, es porque me jodieron a mí. Y lo curioso de la publicación era las palabras que yo utilicé, porque es un grupo de mis compañeritos, yo voy a ser un tipo decente. Voy a ser muy cortés con esta gente que no ha Que sido no fue cortés conmigo. Sí, ¿Sí me va a entender? esa palabra fue muy nombrada. Oigan, ¿y escucharon al pelado de poco cortés? Ahí es donde viene algo muy difícil en el tema de nuestro gremio y de nuestro, no sé si de nuestro gremio en general a nivel O de global nuestra aerolínea. o de nuestra aerolínea en particular. Y es que el chisme lo apropiamos y le damos vida y lo decimos con tal propiedad que es que así fue. Claro. Y a mí me dijeron un montón de cosas, que yo había ido a psicólogo, que yo había estado en depresión, que yo me había bajado de vuelo, y yo decía... Y muchas veces me pasó que en el tránsito hablábamos con la gente y me mencionaban y yo decía, ese man es un hijo de puta. Uy, no, sí, yo sí lo conozco, ese man es una... Nah, ese man es Uy, una ese man caca. es una basura, no, no, no. No. Pues fíjate Pero que aquí... mucha gente me hablaba de mí mismo sin conocerme con una propiedad que yo decía, ok, Total. Esto es como un corte o una porción del pastel de lo que es nuestro país, porque somos así. Entonces es un mini país. Nos encanta hablar por hablar y muchas veces hablamos sin propiedad y sin conocer de lo que estamos hablando. Aquí se sienta una compañera que fue Pilar, la compañera de nuestro primer capítulo en la segunda temporada. Y ella entra a mi apartamento diciendo que chévere estar aquí, aunque la gente ya está hablando de eso. Yo sabía antes de iniciar este proyecto que iban a hablar de eso porque llevo 11 años volando en esta aerolínea. claro. Que este es el botadero de lágrimas de la aerolínea. Y yo dije, qué chévere que estén hablando. Sí, pero es que lo está diciendo gente que nunca ha escuchado un solo capítulo. No importa, están hablando de eso. Eso es verdad. Alguien al que le dijeron eso no sabía que existía un podcast y ahora lo sabe. Y lo va a buscar. Como digamos que por ejercicio publicitario funciona muy bien, Sí, pero, claro. pero en la aerolínea el tema de hablar las cosas sin tener el argumento y sin saber cómo funcionan las cosas fue... Yo no te voy a decir que fue que me valió verga, no, o sea, la siguiente semana de eso yo sentía que todo el mundo me miraba y me juzgaba y yo decía, me vale verga. Pero obviamente sí había algo ahí como doloroso. Sí. Y obviamente yo te digo, fue el día que culminé mi periodo de prueba, yo dije, no, puta, me echaron. Ya me echaron. Ya me echaron. Bueno, pero no lo echaron. La fama fue muy corta. Sí. Fue una amante cruel Fui e ingrata. una estrella fugaz en el, Bueno, pero ahora en el tienes- escenario del chisme, pero también tengo que decir que la gente que me conoce y que me conoció después del evento sabe que sí, que todo bien. que sí, que todo bien. Bueno, viejo Sergio, esto también te lo decía antes de empezar a grabar, que es otra de las bellezas de este espacio en donde la persona, polémica o no polémica, tiene la oportunidad de brindar su versión de las cosas y ya queda para el oyente, sean compañeros o no, si lo que la persona expone acá tiene validez. Para mí me parece un ejercicio supremamente interesante, muy bacano y te agradezco por haber venido. Creo, como en todos los casos previos, que hay para cortar más, hay para hacer otro capítulo. Sí, Entonces, esa es tu casa, parcero. gracias, Sebas. Ojalá, otra idea que traía en mi cabeza y es que este ejercicio de contar desde la gente que ya estamos adentro de una aerolínea es muy valioso para la gente que no lo está. Sabes que nos sigue mucha gente especialmente de Medellín, aunque viendo las estadísticas nos escuchan hasta en Islandia, en Hong Kong, en sitios, es decir, yo entiendo que nos escuchen desde sitios donde nosotros tenemos layovers o pernoctadas porque pues son nuestros compañeros que están Sí. escuchando, pero en Hong Kong no pernocta nadie, en Islandia no pernocta nadie y me parece muy muy bacano que gente que quizás no tiene contacto con esto o que está pensando en tener contacto con esto y hacerlo su carrera o su experiencia de vida pueda saber de boca de nosotros cómo se vive esto, al menos dentro de nuestra aerolínea.
Sí, el mensaje es que no es... Yo quiero decir que para mi proceso fue fácil, por lo que te digo, por un montón de cosas que por el momento histórico de la vida que estábamos viviendo en ese entonces, que la aerolínea recibió un montón de gente, que sean todos o no buenos, eso es otro tema, pero que entrar a una aerolínea no es fácil y hay que hacer el trabajo de la mejor manera, hay que esforzarse, hay que saber que no cogimos el cielo con las manos porque estamos volando. Es muy importante que tengamos ese, pues eso muy presente, ¿no? No solo los que están esperando a entrar, y aún más importante los que están adentro y se están creyendo una película que no es. Sí, que aunque estemos volando, mantengamos un pie en el piso. Sí, y que sean corteses. Y sean corteses. Sí. Es muy poco cortés no ser cortés. Viejo Sergio, un abrazo, gracias por venir y esta es tu casa. Sebastián, gracias. Y a los oyentes, sigan este podcast. Gracias. Chicos, un momentico de, como siempre, de agradecimiento por seguir este capítulo y todos los anteriores. Como les comenté, ya estamos también en la plataforma de YouTube, entonces pues, como dicen todos los influencers, dale like y suscríbete para que les lleguen todos los capítulos nuevos que vayamos subiendo. Lo mismo en Spotify, suscríbanse al canal, es gratis y ahí les van a llegar todas las noticias de cada vez que subamos un capítulo nuevo. Les agradezco nuevamente por apoyar este proyecto y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Los tripulantes de cabina tenemos mucho que contar. Estas historias van para largo. Acompáñame en la siguiente entrega de Vivo en las Nubes. Gracias por escuchar.